estaremos premiando los 3 primeros equipos de estas Olimpiadas. El campamento con las Olimpiadas de Brigadas de Emergencia ha cumplido la expectativa tanto personal como de todos los participantes. Las personas que hacemos parte del grupo 7 nos hemos sentido acogidos por Positiva, encontrando instructores con conocimiento amplio, lo cual lo transmiten de forma eficaz y eficiente. Este trabajo en equipo yo creo que es emocionante y se aprende mucho porque es aprender a liderar, que es algo muy difícil, aprender a escuchar, que es algo mucho más difícil, pero sobre todo yo creo que lo que pasó en el campamento en general fue poder disfrutar en general todas las actividades, vivirlas al máximo. Realmente es una experiencia maravillosa, grandiosa, es la viva respuesta de cuando nos lo proponemos de corazón lo logramos. Este es mi equipo, este premio es por ellos, es para la brigada que está ya esperándonos, somos 34 y todos tenemos todas las capacidades y funcionalidades para hacerlo y marcar la diferencia. Gracias por estos espacios, gracias por fortalecer nuestros conocimientos y vamos a seguir marcando la diferencia en esta brigada de Red Salud. Hola, hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los acompaño durante esta hora para que conversemos, nos llevemos información súper importante y útil que haga más práctico nuestro trabajo. Iniciemos bien activos y coméntenme por favor en el chat desde qué ciudad ustedes nos están saludando hoy. También quiero que ustedes me respondan en el chat la siguiente pregunta. ¿Alguna vez ustedes han dicho algo y luego han pensado, eso no era exactamente lo que yo quería decir? Eso nos pasa mucho más de lo que creemos, porque entre lo que pensamos y lo que decimos hay un proceso, y no siempre logramos expresar exactamente lo que tenemos en mente. Por eso hoy, en la Comunidad Nacional de Conocimiento, Comunicación y Cuidado de la Voz, veremos en la sesión número 2 el puente entre el pensamiento y la palabra. Para hablar de este tema no venimos solos y nos acompaña la doctora Ivette Hernández Avendaño, fonoaudióloga, máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira. Asesora en comunicación ante medios y audiencias, doctora Ivette, gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, Diana. Qué gusto también estar con ustedes. ¿Me están viendo y oyendo? Hola. Te estamos oyendo, Doc. Ah, falta la cámara. No, está activada. Yo me veo. ¿Sí me ven? Sí, señora. Ah, bueno. Listo. Entonces, pues muchas gracias, Diana. Vamos entonces a mirar la ruta que hemos empezado en la semana pasada. El mes pasado, tuvimos la primera sesión y nos vamos a centrar en eso que hablaba Diana. Decimos una cosa, pero eso que decimos es lo que realmente queremos decir, es lo que realmente pensamos. Y ojo con esto, es lo que realmente pensamos. Bueno, hoy desde la comunicación, no desde las... Y yo me enfoco desde la comunicación, que es mi campo. Y la sesión de hoy la he denominado el puente entre el pensamiento y la palabra. Son 10 sesiones, estamos en la segunda y recorreremos el año con la bendición de Dios. Para iniciar de mejor manera esta conversación que tenemos, porque aunque no están aquí de frente, aunque no los puedo ver, siempre me ocurre que los siento mucho. Desde pandemia, como que esa sintonía quedó. Los siento aunque no los vea y siempre cuando preparo cada diapositiva, cada temática, lo hago muy pensando en ustedes, en lo que pueda realmente. Me pongo en el lugar de la mayoría de personas y qué podría de este tema ser más pertinente, qué debo quitar, qué dejo, así que no nos vemos, nos sentimos. Vamos entonces a ver cómo estamos en relación con el tema. Vamos con nuestras preguntas, Diana. Claro que sí, doctora Ivette. Vamos entonces con el primer sondeo. Ya calentamos motores con nuestra primera pregunta. Los invitamos a estar súper participativos en las siguientes preguntas. La primera pregunta que tenemos, ¿el diálogo interno es comparable con A, una silla ergonómica, B, un puente, C, un cuchillo de cocina? Les quiero pedir disculpas de antemano, estamos teniendo unos pequeños problemas de conexión, pero
aquí le estamos haciendo con todo, así que por favor respondan en su pantalla las preguntas. Bueno, vamos a ayudarles con las respuestas. En pantalla, doctora, tenemos que la A, una silla ergonómica con un 13%, la B, un puente un 80%, la C, un cuchillo de cocina un 8%. Perfecto, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, lo que creemos que es verdad está mediado A, siempre por las palabras, B, específicamente por el pensamiento o C, predominantemente por el diálogo interno. Esperaremos de nuevo unos segundos en pantalla que ustedes dejen sus resultados. Ya tenemos los resultados de la segunda pregunta. La A, siempre por las palabras, 12%, específicamente por el pensamiento, un 35%, y C, predominantemente por el diálogo interno, con un 53%. Vale, la tercera pregunta dice, cuando nos hablamos mal, A, activamos las redes de regulación emocional, B, activamos las redes neuronales del estrés, o C, A y B son verdaderas. Esperaremos de nuevo unos segundos a que ustedes dejen sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, activamos las redes de regulación emocional, 1%. B, activamos las redes neuronales del estrés, 14%. O C, A y B son verdaderas con un 85%. Muy bien, muchas gracias a ustedes por participar de este sondeo inicial. Ahora sí, doctora Ivette, te escuchamos. Este espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Nos vamos a la antigua Grecia y el filósofo estoico, uno de los emblemas de la filosofía estoica, Epicteto, decía, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Ya él estaba adelantándose al diálogo interno y ese es el marco para analizar hoy. ¿Cuál es nuestro contenido hoy? ¿Por qué no decimos lo que pensamos? Segundo, ¿qué pasa en el cerebro cuando nos hablamos? Eso me encanta. Y tercero, ¿cómo construir un diálogo interno que nos sostenga? Vamos, el por qué, luego el qué y el cómo para dar unas recomendaciones finales. Nuestros tres objetivos fundamentales. Comprender la diferencia entre pensar y hablarse uno mismo. Mire, aquí es donde existe la mayor confusión y les cuento que empecé por mí misma. O sea, yo había estudiado varias cosas sobre el diálogo interno y el síndrome del impostor, pero nunca me había quedado tan claro como ahora cuando revisé esta bibliografía, la diferencia entre, o sea, uno cree que uno piensa y de acuerdo a cómo piensa, habla, pero resulta que el pensamiento y el habla que uno hace de uno mismo, ambas ocurren en nuestra mente, pero son diferentes, no son unidas. O sea, nuestro diálogo interno no es pensamiento, no es el pensamiento puro. Segundo, identificar los mecanismos cerebrales del diálogo interno, muy sencillamente. Y tercero, aplicar 3 herramientas, 3 tips que les damos para comunicar con claridad y con calma. Empecemos por qué no decimos lo que pensamos. ¿Por qué no decimos lo que pensamos? Que era la pregunta reflexiva con la que nos iniciaba Diana en el tema. Y el primer mito es que creemos que hablamos como pensamos. No hablamos como pensamos. Y la ciencia revela que hablamos según cómo nos hablamos. Es decir, no solo pensamos, nos estamos hablando todo el tiempo. En nuestra mente, que cada vez se descubre más que no está solo en la cabeza, la mente está en todo el cuerpo, no solo está en el cuerpo, está en otro lugar o en otro momento. Por ejemplo, si ustedes en este momento están recordando su infancia, ¿dónde está su mente? No está aquí, está hace varios años atrás. Si ustedes en este momento están pensando en lo que va a pasar mañana, no están aquí, están en donde va a estar mañana. Si dicen, mañana voy a estar a esta hora en el colegio de mi hijo y tengo que ir a ver cómo fueron las notas, su mente toda se trasladó allá. Entonces, cada vez, y además lo están sintiendo a veces con el estómago y además a veces lo sienten en todo el cuerpo, en fin. Mañana viene, por decir algo, pasado mañana llega mi hija y entonces la emoción y sienten como la piel se eriza y la están sintiendo todo el tiempo, pero está en el aeropuerto en 2 días. Así que realmente lo que la ciencia está revelando es que estamos pensando, pero a la vez nos estamos hablando y esos procesos mentales están ocurriendo
con todo nuestro organismo y están ocurriendo de manera diferente o a veces paralela, pero no son los mismos. Pensamiento y lo que nos decimos son dos procesos mentales. Entonces, no solo pensamos, sino que nos estamos hablando, pero además, esa narrativa interior, como nos hablamos todo el tiempo, empieza a moldear lo que creemos que es verdad, es decir, empiezan a moldear nuestras creencias y nuestras creencias hacen que pensemos como pensamos. ¿Sí ven? Entonces, estamos hablándonos todo el tiempo. Una narrativa interior, una radio prendida, pero no somos la radio, ni nuestro pensamiento es la radio. Está ahí la radio prendida. Y esa radio lleva a que creamos algo porque esa radio nos dice lo mismo la mayoría de las veces. Entonces creemos y esa creencia empieza a moldear la manera como vemos la vida, es decir, nuestra manera de pensar en la vida. ¿Ven? Entonces, y eso si siguiéramos complicándolo, ese pensamiento nos lleva a sentir. Pensamos que todo es negro, así lo sentimos. Pensamos que somos víctimas, así nos sentimos y así actuamos. Pensamos que podemos triunfar pese a todo y que tenemos las herramientas y así sucede. Pero ese pensamiento tiene que estar muy consciente de que hay una radio por allá que a veces quiere desviar ese pensamiento. Y esa radio interior es el diálogo interno. Les invito a pensar, supongamos que mañana o en unas horas ustedes tienen una entrevista muy importante o tienen que presentar un examen de su universidad o tienen que establecer una conversación muy difícil con alguien de su trabajo o de su familia. Están pensando sobre esa entrevista, se están preparando para esa entrevista, para esa conversación difícil, para esa situación que va a pasar en unas horas o mañana. ¿Cuál es la primera idea que se les viene a la mente mientras están pensando en unas horas, mañana voy a hacer la entrevista, en unas horas, mañana voy a hacer esta conversación difícil? ¿Con qué palabra identificarían esa primera palabra que les viene, esa primera frase que les viene a la mente también? Están pensando en que van a hacer esa entrevista, esa conversación, y una palabra se les viene enseguida y hay una frase con esa palabra. Dirían que esa frase es caótica, es censuradora, es ruidosa, no los deja ni pensar con claridad, es crítica, está como un juez diciéndole, claro, usted como nunca ha servido, claro, pero ahora, y además como todas las personas son tan difíciles, o es amable con usted misma y en esa medida con las personas que se van a relacionar, es pesimista, siempre ocurre mal. Acuérdese, como Morphy, lo malo pasa, es temerosa, es exigente, o es motivadora, como si fuera una porrista. ¿Cómo sería esa primera frase que les vino cuando pensando están preparándose para ese momento de reto comunicativo? Entonces, y ahí ya empezamos a hacernos conscientes, ¿cuál es la música que suena en esa radio constantemente? Entonces hay un puente entre lo que pensamos y lo que decimos. Y aquí está nuestro pensamiento, aquí está lo que sale por nuestra boca, pero aquí está un puente que construimos. Me viene en este momento a mi mente la frase de, no es lo que comes lo que te contamina, sino lo que hablas, porque lo que hablas viene de dentro de tu corazón. Entonces, tal vez esto tiene mucho que ver con el corazón. Y el corazón tiene mucha relación con el estómago. Entonces, tal vez por ahí estén mucho los propulsores de esa música que estamos oyendo. Ese puente es el diálogo interno. Aquí están nuestros pensamientos. Aquí lo que terminamos diciendo. Y este pensamiento que estuvo acá tiene que pasar por un puente que hemos construido y un puente que si no está bien podemos reconstruir. Y eso es lo importante de lo que vemos hoy. Este puente es el diálogo interno. Y Vygotsky, que es yo me acuerdo en la universidad, sí que nos tocó estudiar Vygotsky, eso hace muchos años, la universidad, y Vygotsky habló esto hacia los años 60. Y este científico encontró, y eso fue muy avanzado para su época, que esas voces externas que escuchamos cuando niños
se van internalizando en nosotros, se van volviendo interiores y al final creemos como las voces externas de nuestros maestros, de nuestros cuidadores, de los familiares más cercanos en todo lo que es nuestro crecimiento en la infancia, hacia desde que nacemos, incluso a veces dicen que desde el vientre materno hasta los 7 años son fundamentales, siguen influyendo mucho en nosotros hasta los 21 años, imagínense, que es cuando se estructura más esto, pero la mayor fuerza está en los 7 primeros años. Y comenzamos a internalizar eso de acuerdo con las voces externas de nuestros profesores y de nuestros padres o de nuestros cuidadores, vamos generando creencias que generan nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, y de acuerdo con eso sentimos y actuamos. Entonces, al final, ese diálogo interno no, en el primer momento, no es responsabilidad nuestra, sino de las voces externas que hemos escuchado. Así que lo que se deduce ahora que se sabe de la neuroplasticidad es que si se aprendió, se puede reaprender. Y se los puedo asegurar con el corazón. No puedo decir que tuve una infancia dificilísima o una infancia llena de mucho dolor como he conocido en Colombia cuando he trabajado con víctimas y de verdad es bastante doloroso. Pero digamos que mi infancia tampoco fue un lecho de rosas. Mis padres viajaban mucho, casi no permanecían. Yo y mis hermanas y yo permanecíamos con una abuela y una tía que por alguna razón, por lo que haya sido su vida, nos hablaba muy mal. Mi abuela era una mujer que siempre nos cuidaba mucho, una mujer de la que aprendí fortaleza, una mujer que ha sido mi norte, murió ya hace muchos años, pero ha sido la fuerza de ella, la sinceridad de ella, los principios innegociables de ella han sido un norte para mi vida, su empoderamiento femenino cuando todavía eso no se hablaba, su capacidad de decidir y de pensar en voz alta mostrando lo que para ella como mujer era importante, marcó mucho mi vida y el deseo de superarme. No obstante, no era una mujer muy cariñosa y las palabras que más oía eran las palabras de mi tía, que eran muy negativas hacia nosotras. Ustedes no valen, no merecen los padres que tienen. Sus padres, ¿qué tal que en un viaje de esos se mueran y ustedes quedan huérfanas? ¿Qué le pasaría? Y eso, ese miedo, y sí supieron del asesinato que hubo a pocas cuadras y éramos muy chiquitas y eso nos fue llenando de miedo y una sensación que hubo en las 3 primeras hijas que nacimos de miedo, de desprotección y de peligro. Puede ocurrir alguna muerte y vamos a quedar solas. Era muy desesperanzador. Y para completar nos trajeron del Tolima, de donde éramos, a empezar nuestra escuela primaria en Bogotá y la profesora que me correspondió a mí era una profesora muy agresiva, me pegaba, en esa época se permitía con la regla, yo tenía trencitas, me jalaba de las trencitas, me daba coscorrones, a veces me zarandeaba y me decía, usted es estúpida, usted no se da cuenta que es estúpida y es insufrible. Usted es una persona mala, nunca se comporta bien, usted es una vergüenza para sus padres. Entonces, ese momento marcó muchas cosas que fueron desarrollando en mí un diálogo interno que no permitía que lo que yo pensaba en mi tierna infancia saliera de una manera adecuada cuando hablaba. Cuando yo caigo en cuenta de esto y empiezo a darme cuenta, ya tenía 35 para 40 años y todo ese proceso de mis 35 a más o menos mis 42 años, por varias cosas que ocurrieron a mi alrededor, me hicieron pensar, un momentico, ¿cómo estoy habitando la vida? ¿En qué puente estoy cruzando? ¿En qué tren de vida estoy subiendo? ¿En qué destino estoy llevando mi vida y la de mis hijos? Y empecé a buscar reaprender y puedo decir que hubo un cambio enorme. Yo sabía que era una persona con tendencia al pesimismo, y hace algunos años alguien me dijo, algo que me encanta de usted es el optimismo y cómo ve soluciones. Y en ese momento dije, lo estoy consiguiendo. Cambió lo que había en mi mente. Se puede reaprender. Esa es la ventaja del ser humano y de la neuroplasticidad, que podemos hacer cambios. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro cuando nos hablamos? Revisemos. Y para revisar esto, imaginemos lo siguiente. Esta chica la podemos llamar Ana María. Aquí tenemos a Ana María.
Ana María necesita pedir un aumento de sueldo. En general, su jefe es amable. No es el más cercano, pero es una persona amable en apariencia justa. Y Ana María sabe que con lo que ha aumentado su trabajo y con los resultados que ella ha dado, puede buscar aumento de sueldo. Y prepara muchísimo esa petición de aumento de sueldo. Lleva 3 días pensándolo, habló con sus personas más cercanas, sus familiares y todo, cómo pedirlo. Ha ensayado una y otra vez argumentos sólidos, razones por las cuales ella puede llegar a eso. Tiene listos los logros que ha conseguido en la empresa y está muy preparada, está respirando y llega el momento en que la hacen pasar a hablar con su jefe. Pero en ese momento en que la cruza el umbral y se sienta mientras el jefe termina de guardar las cosas, pasa algo en su cabeza también. Y cuando ella va a hablar al jefe, a decirle todo lo que tenía tan preparado hace 3 días para la petición de aumento de sueldo, dice, no, pues yo solo quería, pues mire, lo que quiero es decir, yo creo que es importante para mí, bueno, es importante para todos, mejor dicho, yo creo que sería bueno un aumento de sueldo dado lo que he conseguido, pero bueno, si no se puede, pues yo comprendo, ¿no? No vaya a creer que yo estoy abusando, mejor dicho, lo que a usted le parezca bien. Y cuando sale se pregunta, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que mientras estaba entrando, empezó un diálogo interno censurador y crítico. ¿Cómo se te ocurre? ¿Te vas a quedar sin empleo? ¿Cuánta gente se queda sin empleo? Además, acuérdate que tú tampoco fuiste la más destacada y al final sí has tenido logros, pero cualquiera. Y ya cuando fue a hablar, eso que había pensado, que había organizado tanto, fue saboteado por un puente que estaba mal construido. Y no le pasa ahí, le pasa en muchas interacciones y puede que también le pase en sus interacciones amorosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos estamos hablando por dentro, el cerebro no diferencia. No diferencia si alguien te habla fuera, esa profesora que quedó en la infancia, esa tía, cada uno su historia, no diferencia si es un compañero de trabajo que tiende a ser censurador con usted o la voz que usted se ha creado en el cerebro. Para el cerebro es igual. Cuando nos hablamos nosotros adentro, se estimulan el área de Broca, que es el área aquí en el lóbulo frontal, aquí estaría la nariz, aquí el área de Broca, en el área del hemisferio izquierdo, lóbulo frontal, y esa es el área que activa nuestra capacidad de producir lenguaje, que podamos que nuestro pensamiento se vuelva lenguaje, lo hace el área de Broca. Y el área de Wernicke, que es el área que recibe lo que oímos, ojo con esto, que se creía que era que recibía lo que oíamos externamente, un vidrio que se cae, la voz de un compañero, un ruido de un carro, un canto de un pajarito, música, en fin, cuando los sonidos llegan a nuestro cerebro, los recibe esta área que está en la parte temporal y es el área de Wernicke. Pues bien, lo que se descubrió ahora con las neurociencias en los últimos años que ha habido tanta neuroimagen y eso ha sido un avance increíble, es que ya sea que esté afuera esa voz, una voz externa, o ya sea que tú la pienses en tu cabeza o en tu cuerpo, en fin, ya sea que la hables, cuando tú te hablas en el diálogo interno, para el cerebro no hay diferencia. Él lo interpreta como una voz, interpreta eso y empieza a cambiar el pensamiento por lo que interpreta. Entonces, es como si tuviéramos un micrófono dentro del cerebro y no solo responde con las mismas áreas a lo que viene de afuera, responde con las mismas áreas a la voz que tenemos por dentro. Y esto, imagínense lo que se ha descubierto, es que nos decimos 70,000 a 90,000 palabras diarias y que de eso el 80% tiende a ser negativo porque el cerebro se está defendiendo. ¿Se imaginan cómo nos está cambiando el pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra manera de ver y actuar en la vida por la voz interna? ¿Se imagina la responsabilidad que tenemos? Es decir, se vuelve a reiterar, no hablamos como pensamos, hablamos y pensamos según cómo nos hablamos, según cómo este micrófono interior nos habla. Así que tenemos esos pensamientos, las palabras, pero ese puente puede estar construido, ese puente en pensamientos y palabras, ese puente que es el diálogo interno, puede ser un puente colgante que es mecido por el viento.
Esas personas que piensan una cosa, pero mañana otra, pero ahora otro les dice otra cosa y se van para allá, entonces ahora el diálogo interno, y son como veletas, que también por ahí, por allá en un versículo bíblico dice, no piensen que esas personas conseguirán algo, porque van como un barco a la deriva llevada sin cesar. Pues un barco a la deriva no llega a un puerto, va de acuerdo al oleaje. Hay personas cuyo pensamiento no tienen posición en la vida y siempre están de un lado para otro como una veleta, porque su diálogo interno está construido como un puente colgante. Otras personas, esta fui yo en esos primeros años de juventud, otras personas tienen ese puente construido con unos tablones viejos, rotos, con un peligro de que se caigan, entonces es muy aterrorizante siempre la pasada por ese puente. Y eso es el puente construido con críticas, con juicios, con censura, ese diálogo interno que es aplastante y que está lleno de juicios y crítica, es ese puente hecho de tablones viejos. Y otras personas, y yo agradezco mucho a la vida, a Dios, ese empeño que he tenido y personas que me han ayudado a construir este puente sólido desde mis 35, 40 años y tal vez antes. La misma maestra dura, a veces la sombra es oportunidad de encontrar la luz. Entonces, ese puente sólido que uno va con firmeza de pensamiento, firmeza de carácter y coherencia en los actos de acuerdo a cómo decimos, y entonces es mucho más gratificante nuestra interacción con nosotros mismos y nuestra interacción con los demás. Dicho de maneras mucho más claras, y espero ser muy clara en esto que he estado insistiendo, dedicamos todo el esfuerzo a lo que hay en las orillas. Es decir, pensemos en el puente, lo que hay en las orillas. Dedicamos mucho esfuerzo a mejorar nuestros pensamientos. Sí, voy a pensar positivamente, voy a buscar lo mejor, y entonces voy a quitar este pensamiento y también voy a mejorar mis palabras. Cuando le hable a mis hijos, le voy a decir así. Cuando hable con mi marido, voy a hablarle. Cuando hable con mi jefe, cuando hable con la compañero de trabajo. Y trato de pulir y busco hasta un manual para usar mejores palabras. Pero descuidamos el puente y esos pensamientos, vuelvo y lo digo, tienen que atravesar ese puente colgante que el viento lo mece, puente lleno de tablones viejos, rotos, peligroso, o puente sólido. Ese puente es el que tendemos a descuidar. Y ese puente es el diálogo interno. Entonces, ¿qué tanto estamos puliendo, estamos cuidando, estamos conscientes de ese puente? Y lo que se ha encontrado es que cuando te hablas mal en ese diálogo interno, mira que no estoy diciendo cuando piensas mal, cuando te hablas mal, activas las redes neuronales del estrés y estás disparado, paralizado, que es una respuesta mamífera ante el estrés, o atacando, que es esta otra respuesta mamífera del estrés, o huyendo, como el caso de Ana María que les describía. Entonces, estás activando esas redes neuronales porque el cerebro en el área de Broca, que activa el lenguaje, en el área de Wernicke, que analiza lo que llegó auditivamente, le está dando igual si eso viene de afuera o si es tu radio interna prendida diciéndote una música que sí corresponde o que no corresponde. Y entonces eso cambia tu pensamiento y afecta tu pensamiento y tu manera de ver la vida, de sentir y de actuar. Y lo que se ha encontrado también es que hablarte bien activa las redes de la regulación emocional. Es decir, el estrés es activado porque nos hablamos mal. Y solamente si nos hablamos bien, regulamos, hay una regulación emocional. Dicho de otra manera, el diálogo interno que está basado en hablarse mal nos lleva al estrés. El diálogo interno que está basado en hablarnos bien nos lleva a pensar bien y en esa medida se regulan nuestras emociones. Entonces recordemos, está el pensamiento, pero por otro lado está una radio que prendemos y que si no está sintonizada en la emisora que nos lleva, no sirve. Por eso las actividades de pensar positivo, pensar positivo, pensar positivo, no sirven si no somos conscientes primero de cómo podemos pulir ese diálogo interno y vamos a ver eso para lograr cómo construir un diálogo interno que nos sostenga. Y
Hay 3 claves para fortalecer ese puente de nuestro diálogo interno. Primera clave, pausa para darte cuenta. Pon pausa en el momento en que empieza. O sea, una de las cosas que ayuda es identificar ese diálogo interno, pero miren, no lo censuremos, no es como, ahí apareció otra vez ese diálogo interno, siempre criticándome, qué estupidez, porque entonces estoy empeorando el diálogo interno, sigo hablándome de una manera en un puente que está todo roto. No, ayuda mucho ponerle una imagen, una manera de tratar ese diálogo interno sin censura. Yo aprendí eso, piénsalo como una caricatura, como algo con lo que tú lo pudieras identificar bien. Si alguna persona accede, o sea, en mis redes hay publicaciones sobre mí, pero de la empresa publica sobre las cosas que hacemos y está muy centrado, o sea, publican de varias personas y publican cosas mías, pero de la empresa porque fui la fundadora de la empresa y bueno, he tenido un papel protagónico en la empresa. Pero si ustedes ven mis redes, que alguna vez alguien me las creó para tener acceso a mirar las cosas de los clientes, no encuentran nada publicado. A mí no me gusta, es mi filosofía, mi vida personal es privada, mi vida empresarial tiene que ser pública para promocionar y todo, pero en mis redes, incluso en mi WhatsApp, ven un colibrí, siempre ven un colibrí, no ven fotos mías, nada, un colibrí. De diferentes maneras, siempre está un colibrí. Y ese colibrí lo tomé porque fue mi manera de representarme. Siempre fui muy censurada, como les digo, en el colegio y a veces mi tía me censuraba mucho porque yo no me quedaba quieta. Con el tiempo, cuando nacieron mis hijos, comprendí lo que había estudiado en fonoaudiología, pero lo comprendí en mis hijos. Ellos eran hiperkinéticos, su mamá les heredó la hiperkinesia. Entonces, no era una muchachita Jodona, como decía una muchacha que joroba mucho, sino era una niña hiperkinética que no era comprendida y trataban de que porque llegaron incluso a amarrarme en el pupitre del colegio, es que estamos hablando de hace mucho tiempo, y es decir, que en ese momento yo que volaba como un colibrí, cuando me quedé mirando un día un colibrí, hace muchos años ya en la juventud primera, y dije, yo he sido como ese colibrí. No me quedo quieta, pero vuelo diferente, pero hago vuelos hacia arriba y hacia abajo de una manera y me quedo estática, cosa que otra ave no puede. Mi vuelo también es lindo, es desconocido, pero es lindo, mientras que otros vuelan de otra manera, algunos vuelan como gaviotas, otras como cóndor, y en ese momento amé el colibrí porque me sentí muy identificada con él por muchas cosas de esa magia que tiene el colibrí. Así que pensando en ese colibrí, yo... por eso siempre ven mis redes de colibrí. Bueno, entonces, perdón que pase acá, voy a conectar. Entonces, lo que veo con el colibrí es que ese colibrí, el pensamiento, el diálogo interno mío, yo lo comencé a identificar con el demonio de Tasmania. Entonces, es un demonio de Tasmania que no se queda quieto, que todo el tiempo. Y cada vez que yo descubro mi diálogo interno censurador, digo, ay, ahí estás, demonio de Tasmania, tratando de sabotear. Ya no lo critico, me río y digo, aquí estás, demonio de Tasmania, tratando de hacerme sentir mejor, tratando de que yo vaya mejor, pero vamos a calmarte, demonio de Tasmania, y hago esa pausa. Después cambio la pregunta y eso cambia el destino, ¿no? ¿Será que me va a ir mal? ¿Será que no lo logro? Sino, ¿cómo puedo hacer para que las personas con las que me voy a relacionar, esto les sirva y me sirva a mí también? ¿Cómo hacemos para que esto que voy a decir, esto que voy a hablar nos sirva a todos? Y luego, ya al cambiar la pregunta, en lugar de ¿cómo voy a hacer para que no me vaya mal? Seguro que me va a ir mal. Estarás preparada para que te vaya bien. Es cómo hacer para que a todos nos vaya bien. Y luego ensayo con la voz correcta. Es una voz de optimismo, no una voz pesimista ni una voz de apremio. Y lo que se ha descubierto es que cuando uses esa voz y hagas esa pregunta final, uses tu nombre completo. Es decir, esto es una investigación de la Universidad de Michigan, de Ethan Kross, en el 2014, y dice, cuando te hablas a ti mismo usando tu nombre en lugar de yo, tu cerebro activa redes sociales asociadas con la calma y la autorregulación. No uses yo voy a hacer, usa Ivette Consuelo. Ahora vas a lograr esto. Ivette Consuelo, vamos con toda. Y eso activa calma
y autorregulación. También logra una distancia psicológica porque la censura está muy usada al yo, cuando no vas a lograr, pero cuando usas tu nombre, al hacer esta distancia psicológica, le das al cerebro una señal de que no eres la emoción, sino que eres alguien externo que puede observarla. Es decir, lo vuelves una tercera persona. Ivette Consuelo, lo vas a lograr. Ivette Consuelo, todo esto está listo para que tú logres este aumento de sueldo, para que tú logres llegar a estas personas, para que tú logres. Yo estoy en este momento en Brasil. Desde Brasil estamos transmitiendo, son muy internacionales, y tenía aquí un reto muy grande, con una persona de la política, un reto muy grande. Además, no hablo portugués. Y varias veces volvió a aparecer mi demonito de Tasmania. Y me acuerdo mucho cuando venía para aquí en el avión, además venía de Lima, llegué a Colombia a cambiar maleta y coja otra vez avión para Brasil, estaba muy cansada. Y en un momento en el avión me di cuenta que estaba súper tensa, que estaba muy nerviosa, y dije, Ivette Consuelo, has preparado todo, has buscado esto para el candidato con el que vas a hablar y para su equipo. Estás logrando esto, estás consiguiendo. ¿Cómo vas a hacerlo mejor para ellos, para que te entiendan? Ya revisaste las fotografías y todo. Ivette Consuelo, te has preparado. Todo está listo. Ve, y también yo oro, ¿no? Me gusta orar, cada cual con la religión que predique o con la forma de ver la espiritualidad. Decía, Ivette Consuelo, está de la mano de Dios y va delante de ti abriendo caminos. Eso a mí me ayuda. Y cuando llegué con el candidato, las cosas fueron muy bien y han marchado muy bien, gracias a Dios, han marchado muy bien. Pero logré llegar sin tanto cansancio emocional que si hubiera dejado que ese demonito de Tasmania se desbordara, como esa caricatura que era todo como un terremoto. ¿Y esto por qué ocurre? Porque se calma la amígdala, que es una estructura, hay dos, una en cada hemisferio. Si uno fuera por acá y entrara por acá, allá está. Y esa amígdala es la que siempre nos está diciendo cuando hay peligro. Y ella siempre nos está buscando proteger. Es como un celador que está buscando protegernos, como un guardia, como un guardaespaldas, pero se equivoca muchas veces. Y cuando lo logramos calmar con esas partes del cerebro, entonces, ¿qué pasa? Se activa la corteza prefrontal, que es algo muy humano, esta parte de acá, que es la que logra la inteligencia emocional, mientras, siempre y cuando la amígdala no la estorbe. Entonces, cuando la amígdala se calma, puede entrar completamente el gerente del cerebro, que es el área prefrontal, y manejar mejor las situaciones. Les doy 3 ideas finales de todo esto y espero haberlo hecho lo más claro posible. Espero haber sido muy clara con ustedes en esta conversación. 3 ideas finales. No necesitas silenciar tu diálogo interno, necesitas aprender a dialogar con él. Lo que la neurociencia muestra, que la capacidad de observar las voces críticas sin reaccionar es la clave. Ya vimos, pausa, identificarlo con algo en esa pausa, cambiar la pregunta hacia algo que nos sirva para todos en lugar de algo que vaya contra mí. Y tercero, lo cambio con una voz adecuada, una voz que sea aprobadora y no censuradora, y uso mi nombre. Y miren, esto como actriz sí que le sirve a uno. Uno como actor, cuando va a salir al escenario, uno se plantea, ¿qué quiero provocar en el público? Lo voy a provocar, esto es lo que va a provocar, y no, tengo que lograr bien este papel, porque uno no lo logra. Si uno piensa en uno como personaje, ahí se queda. Si uno piensa en lo que uno va a entregar al público con ese personaje, uno sale al escenario con confianza. El puente se construye en momentos de calma, no en la tormenta. Los periodistas dicen, los tiempos calientes se trabajan en tiempos fríos. Entonces, no esperes a que ya estés, hazlo 5 minutos antes, hazlo la noche anterior, es decir, comienzas a cambiar tu diálogo interno, o en la pausa del café, hazlo, no en el sitio, no esperes a estar en el sitio, ensáyalo antes con esos 3 pautas que le di. Y es clarísimo que uno le habla al otro como se habla a sí mismo. Esas personas que son muy criticonas, que son muy censuradoras, que son aplastantes, por dentro están siendo aplastantes, censuradoras y criticonas consigo mismo. Eso de que con la vara que mides serás medido no es porque alguien no la mida afuera, no, es porque tú estás midiendo a los demás con la vara que te estás midiendo a ti. Te aplastas horriblemente. Entonces,
Por eso la palabra generosa empieza en el pensamiento generoso contigo mismo. La blanda respuesta calma la ira y esa blanda respuesta primero es contigo mismo, es cambiar esa radio, poner la música adecuada. Para cerrar nuestra conversación, y ahora miraremos las preguntas que tengan, pero también les invito a interactuar en ese chat que tenemos y les invito a que cada uno de ustedes me ponga la pregunta, nos ponga aquí a positiva la pregunta, no, discúlpenme, la palabra que se llevan de lo que hoy vimos. De lo que vimos, ¿cuál es la palabra de las que tengo aquí que más identifica lo que queda en su mente y lo que va a ayudar en su diálogo interno, en esa radio que se ponen de acuerdo con lo que vimos? Pausa para identificar su diálogo interno, un puente, que es el diálogo interno, el tono con el que vamos a tener en esa musiquita que sea agradable y no aplastante y agotador, su nombre propio al usar el diálogo interno, una pregunta adecuada para lograr que el diálogo interno se vaya por donde es, ustedes como observador, porque si puedo mirar cuál es mi diálogo interno y luego hacerme la pregunta es porque yo no soy ese diálogo interno, soy un observador de mis pensamientos y un observador de ese diálogo interno. Ese pienso, luego existo, ha llevado a muchos filósofos a decir, si pienso, luego existo, es que hay alguien que observa lo que piensa. Es todo un trabajo filosófico interesante. La capacidad de reaprender es la pregunta, o que el diálogo interno es un micrófono interno que nos impacta tanto como el diálogo de otras personas, es decir, como el diálogo externo. Por favor, pongan en el chat la palabra que más les identifique lo que se les quedó de esta conversación que tuvimos hoy, u otra palabra que venga a su mente de acuerdo a lo que hoy estuvimos revisando del diálogo interno. Y ya con eso nos vamos con Diana a recordar que este diálogo interno, ese puente, lo podemos cambiar y podemos construirlo de mejor manera y nuestros pensamientos cambiarán, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de sentirla, por supuesto, de actuar y de hablar. Esta fue la bibliografía en la que más sustenté, miré varias, pero para no llenar esto de referencias, puse estas 4 como las más relevantes y vamos entonces con nuestra evaluación, Diana, de las preguntas que tuvimos a la entrada, ¿cómo las tenemos ahora a la salida? Claro que sí, doctora Ivette. Vamos entonces con el segundo sondeo de esta sesión. Muchísimas gracias por toda esta información que nos compartiste. La primera pregunta. El diálogo interno es comparable con A, una silla ergonómica, B, un puente, C, un cuchillo de cocina. Esperaremos unos segundos para ver los resultados en pantalla. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, una silla ergonómica, 4%. B, un puente, 95%. C, un cuchillo de cocina, 1%. Doctora Ivette, ¿cómo nos fue con esta pregunta? Subimos. Inicialmente, de todas maneras, fueron bastante buenos porque es un puente, no es un cuchillo, no una silla, pero un puente. En el primero, 80%, ahora 95%, 15% más, muy bueno. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta que dice, lo que creemos que es verdad está mediado. A, siempre por las palabras. B, específicamente por el pensamiento. O C, predominantemente por el diálogo interno. Esperaremos de nuevo unos segundos en pantalla para ver sus resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, siempre por las palabras, 2%. B, específicamente por el pensamiento, 20%. O C, predominantemente por el diálogo interno, 78%. Ah, muy bueno, Diana. De 53%. La respuesta correcta era la C, predominantemente por el diálogo interno. Y en la primera tuvimos 53%, en esta tenemos 78%. Muy bien. Listo. Finalicemos entonces con la tercera y última pregunta que dice, cuando nos hablamos mal, A, activamos las redes de regulación emocional. B, activamos las redes neuronales del estrés. C, A y B son verdaderas.
Esperaremos de nuevo unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, activamos las redes de regulación emocional, 1%. B, activamos las redes neuronales del estrés, 26%. Respuesta C, A y B son verdaderas, 73%. Bien, en esta pregunta subimos, la respuesta correcta era la B. Siempre que nos hablamos mal, activamos las redes del estrés, no la de regulación emocional. Regulación emocional es que evito estallidos emocionales inadecuados o evito quedarme callada por evitar conflictos, no, que logro esa asertividad. Y eso solo lo logramos cuando nos hablamos bien. Cuando nos hablamos bien hacemos regulación emocional. Pero la pregunta era, ¿qué pasa cuando nos hablamos mal? Activamos el estrés. Eso es lo que pasa y era la respuesta B. Sin embargo, subimos, Diana, de un 14% subimos a un 26%. Genial, genial me parece. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes por sus respuestas. Bueno, tenemos por aquí una pregunta. Sí. ¿Cómo podría aplicar esto en terapia cognitiva conductual en reestructuración de pensamiento? Mira, no soy la persona para responderlo. Esta terapia conductiva es campo de los psicólogos. Realmente no me atrevo porque no es mi campo. Es como si yo fuera cardióloga y me dijeran cómo operas un riñón. Pues aunque sea médica, no lo sé operar. Yo lo enfoco, y lo decía al principio, desde mi campo, que es la comunicación. Pero esto es una pregunta psicológica y disculpa no poderla responder porque estaría infringiendo ética y metiéndome en un campo donde otros han estudiado mucho. No soy la persona adecuada. Y es una muy buena pregunta, es una excelente pregunta. Busca un psicólogo dentro de tu entorno que te pueda responder esto de mejor manera. Pero ya plantearnos esas preguntas son muy buenos, Diana. Diana, ¿viste si en el chat pusieron cuál es la palabra que se llevan más hoy? Sí, señora, la que más se respondió fue reaprender. Ah, qué bonito, qué bonito. Mira, sí, eso es un cambio, es una belleza y es lo que nos hace tan humanos y que cada momento sea especial. Y una cosa para cerrar, Diana, si la voz, si el diálogo interno nuestro tuviera tu voz, estaríamos mejor. Es una voz muy hermosa, así que tengamos presente en la memoria auditiva la voz de Diana para ponérsela a nuestro diálogo interno y no ser tan gruñones a veces por dentro ni tan críticos. Muchas gracias, Diana, por deleitarnos con tu voz también. Muchísimas gracias a ti, doctora Ivette, por habernos acompañado hoy durante este espacio. Nos vemos en una próxima sesión de Tu Comunidad. Gracias. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que abordaron cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y de 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Les invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, simplemente deben escanear este código QR o ingresar al link que publicamos anteriormente en el chat. Gracias a ustedes por haberse conectado el día de hoy. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Chao. Y como en las diferentes ciudades de nuestro país, Barranquilla no es la excepción. Hoy viviremos un día maravilloso acá en este tercer Congreso de la Salud Psicosocial. Pero no seré yo, sino los asistentes de este tercer Congreso los que les contarán todo lo aprendido en los talleres, tanto dinámico como teórico. Así que acompáñenos a vivir esta grandiosa experiencia.
En nombre de nuestro presidente José Luis Correa, pues agradecer que tenga en cuenta esta ciudad, a Barranquilla, como siempre puerta de oro para todos los procesos de innovación en diferentes temas. Mi nombre es Verónica Montero, vengo de Sabana Larga Atlántico representando la IPS Verbo Salud. En el día de hoy he tenido una experiencia súper espectacular y maravillosa con Positiva. De verdad que he aprendido sobre la importancia de la inteligencia emocional y aplicarla en las empresas. De verdad que me llevo un aprendizaje súper valioso, el cual voy a aplicar en la empresa como coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Positiva es la mejor opción. Mi nombre es Melissa Rodelo, vengo representando al SENA como instructora. Me ha parecido excelente este Congreso de Salud Mental porque ha sido un espacio muy dinámico donde compartimos en talleres, socializaciones, experiencia con otras personas que vienen de otras empresas y los coaches han estado excelentes con unos muy buenos temas que podemos aplicar en las organizaciones. Gracias a Positiva por este espacio y por la oportunidad que nos brinda de aprender. Mi nombre es Pablo Barrios, estoy en el Congreso de Positiva y lo que más me ha parecido interesante del Congreso ha sido su dinámica, es súper fluida, estar de salón en salón y escuchar a todos sus líderes comentándonos el tema. Particularmente me llamó mucho la atención el tema de liderazgo en humanismo y bioética, porque creo que eso es lo que hace falta mucho en las organizaciones, trabajar en el humanismo, en la parte humana de los trabajadores, es lo más importante ahorita mismo. Muchas gracias, Positiva. En Barranquilla, en el Hotel Country, estamos haciendo ya el cierre de este tercer Congreso Nacional de Salud Psicosocial. Positiva sigue yendo a todos los territorios colombianos, sigue llevando la promoción y la prevención, sigue incorporando la salud mental como una parte estructural en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.